En este episodio, los peligros del cosmos y por qué algunas misiones acabaron en tragedia. Desde los desastres de las naves rusas a las del Apolo 13 y el Challenger. ¿Hasta qué punto es seguro volar en el espacio? Los riesgos que aguardan a los astronautas y a los satélites una vez alcanzada la órbita. Seguiremos el proceso de los vuelos espaciales para poder entender su extraordinaria complejidad y los inevitables riesgos. El capítulo de hoy es un poco especial. Veremos cuáles son los riesgos de volar en el espacio. Porque actualmente ya estamos tan habituados a la idea de que hombres con traje espacial saluden sonrientes antes de subir al ascensor que les lleva hasta el cohete en la rampa y que después, al final, saluden sonriendo cuando son recogidos al regresar a la Tierra, que tendemos a olvidar que entre las dos sonrisas estos hombres corren y han corrido, sobre todo en el pasado, peligros mortales. En la primera fase de las empresas espaciales no se sabía exactamente cómo reaccionaría el organismo humano, pero sobre todo se lanzaban al espacio unos vehículos parecidos a latas de sardinas, con estructuras reducidas a lo esencial para ahorrar cada gramo de peso en el momento del lanzamiento, y se ignoraban muchas cosas sobre el comportamiento y la resistencia de los vehículos en esas condiciones extremas. Para hacernos una idea de las situaciones en las que volaban esos primeros astronautas, veamos estas imágenes que han realizado nuestros enviados. Estoy en Houston, en el Space Center, y pasear por estas salas equivale en cierto modo a pasear por las páginas de un libro de historia. Aquí a mi lado se puede ver una de las famosas cápsulas Mercury. Con esta cápsula prácticamente fueron puestos en órbita los primeros astronautas a principios de los años 60. Contemplar el interior de esta cápsula nos permite comprender cómo se volaba en aquella época. Podemos ver que el astronauta tenía muy poca libertad de movimientos. Podía estirar un poco las piernas y mover los brazos, pero el resto estaba fijo, atado al asiento. Así pues, las cápsulas Mercury eran, de hecho, un primer experimento estadounidense para pasar después a la siguiente etapa, el proyecto Gemini. Géminis significa gemelos, y al mirar esta cápsula se comprende inmediatamente el porqué de su nombre. Había dos astronautas y tenían más espacio libre, podían moverse más y realizar más experimentos. Debido también a que estaban en órbita más tiempo, 190 horas con 120 giros alrededor de la Tierra. Pero sobre todo, estos astronautas estadounidenses hicieron algo nuevo. Salieron al espacio por vez primera para llevar a cabo los famosos paseos espaciales. Son muy conocidas las imágenes de un astronauta que se suelta en el espacio con un largo cordón umbilical que lo conecta a la cápsula. Pues bien, se trataba de Ed White, que en 1965 viajó en una cápsula Gemini. Se movía gracias a chorros de gas como si tuviera en las manos un spray. Estoy en Kaluga, una pequeña ciudad a 200 kilómetros de Moscú. Y aquí arriba está el cohete que llevó al primer hombre al espacio. Es el famoso cohete Vostok. Precisamente con este cohete, Gagarin entró por primera vez en órbita y en la historia. Puede parecer pequeño, sobre todo si lo comparamos con el famoso Saturno V, el enorme cohete que llevó al hombre a la Luna. Pero se trata de un cohete muy potente. Pesa aproximadamente 300 toneladas y es capaz de desarrollar una potencia de 20 millones de caballos, frente a los 100 caballos que desarrolla por término medio un automóvil. Pero, ¿por dónde entraban los astronautas si todo parece un único bloque? Pues bien, los astronautas entraban por esa especie de ojo plateado que puede verse aquí, en la parte delantera del cohete. Es la escotilla que conducía a la verdadera cápsula. La cápsula era redonda, era una esfera, y estaba escondida dentro de la punta. En resumen, nos encontramos junto a un gran pedazo de historia, porque la aventura humana en el espacio empezó precisamente con este cohete. Los hombres que se metieron en estos minúsculos habitáculos situados sobre un cohete
eran personajes dotados de un valor extraordinario, fuera de lo normal. Desde luego la empresa era emocionante, pero los riesgos eran incalculables. Bastaba una simple avería, quizás solamente una guarnición defectuosa para provocar una tragedia. Las primeras elecciones fueron muy duras. Los astronautas no fueron elegidos solamente por sus especiales cualidades físicas y psíquicas, y naturalmente por su preparación técnica, sino también por una característica insólita en apariencia, la altura. Y el motivo era muy evidente. Veámoslo. Los primeros astronautas estadounidenses fueron seleccionados en 1959 entre unos 500 candidatos procedentes en su totalidad de las Fuerzas Armadas. Los criterios de selección para estos hombres que debían explorar una región desconocida, el espacio cósmico, fueron muy rigurosos. Edad inferior a 40 años, excelente forma física, licenciatura en ingeniería, diploma de la escuela para pilotos de pruebas, más de 1.500 horas de vuelo en jet y, cosa curiosa, altura inferior al 1,70 m. Las primeras cápsulas eran tan pequeñas que una persona demasiado alta no habría cabido. En esta primera selección de la NASA fueron elegidos los 7 legendarios astronautas del proyecto Mercury: Alan Shepard, Scott Carpenter, Virgil Grissom, John Glenn, Gordon Cooper, Walter Schirra y Donald Slayton. También la Unión Soviética seleccionó a sus primeros astronautas con iguales criterios, todos pilotos militares. La única diferencia era que entre los astronautas del proyecto Vostok había una mujer, Valentina Tereskova. Junto a los nombres famosos de Gagarin, Titov y Tereskova figuraban los de otros 3 pioneros del cosmos: Vygotsky, Popovic y Nikolayev. A ellos se les encomendó la misión de marcar por primera vez la frontera que separa la atmósfera terrestre del espacio cósmico. Los riesgos que debieron afrontar fueron enormes. La tecnología espacial daba los primeros pasos. Los cohetes explotaban en las rampas de lanzamiento. No se sabía si el hombre podría sobrevivir en ausencia de gravedad, y el regreso a la atmósfera terrestre era en parte una apuesta. Pero todo salió bien, y tanto el proyecto Vostok como el Mercury alcanzaron un éxito extraordinario. El camino del cosmos ya estaba abierto. Los que año tras año hayan seguido las distintas misiones rusas y estadounidenses, especialmente durante el primer periodo, el pionero, se habrán sorprendido por el número relativamente bajo de accidentes espaciales. Pese a todo, pese a la precariedad de las condiciones de vuelo, prácticamente todos los vuelos humanos se desarrollaron de manera óptima, con algunas trágicas excepciones, por desgracia. 3 episodios que marcaron momentos difíciles para la astronáutica. Uno de estos episodios, por otra parte, no sucedió durante el vuelo, sino durante un entrenamiento en tierra. Veamos. El camino de las primeras grandes empresas espaciales, recordadas por sus éxitos extraordinarios, no se ha desarrollado sin errores ni tragedias. En los comienzos del proyecto Apolo tuvo lugar un gravísimo accidente. El primer lanzamiento de la nueva cápsula estaba previsto para febrero de 1967, y en el mes de enero de aquel año, los 3 hombres de la tripulación, Virgil Grissom, Roger Chaffee y Edward White, ya se estaban entrenando permaneciendo durante muchas horas en el interior del módulo de mando situado sobre el cohete Saturno. El 27 de enero, cuando los 3 astronautas, después de 5 horas de permanencia en la cápsula Apolo 1, cerrada herméticamente, estaban acabando el entrenamiento, una chispa provocó un incendio. En el interior de la cápsula, la atmósfera estaba saturada de oxígeno puro y las llamas se propagaron rápidamente. El humo asfixió a los 3 astronautas. No se pudo hacer nada por ellos. Después de este trágico accidente, la cápsula Apolo fue totalmente rediseñada. También en el programa espacial soviético se produjeron graves accidentes. Otra vez en 1967. De la rampa de Baikonur parte la Soyuz 1. Es el primer vuelo de la nueva cápsula.
En órbita, la Soyuz resulta muy difícil de controlar y Vladimir Komarov debe regresar inmediatamente a la Tierra. Pero los paracaídas no se abren y la Soyuz 1 se estrella contra el suelo. Komarov fallece en el acto. Pero el incidente más nefasto de la astronáutica soviética sucedió unos años después. En abril de 1971 se lanzó la primera estación espacial de la historia de la astronáutica, la Salyut 1. La primera tripulación que la visitó fue la de la Soyuz 11 en junio del mismo año. Todo parecía ir bien. Pero cuando después de 3 semanas de permanencia en la Salyut, los 3 cosmonautas regresaban a la Tierra, de pronto ocurrió la tragedia. Durante la entrada en la atmósfera, una válvula de la Soyuz se estropeó y la cápsula perdió repentinamente la presurización. Para los 3 hombres de la tripulación, Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víctor Patsayev, la muerte fue inmediata. Uno de los vuelos que más hizo contener la respiración a todo el mundo fue el del Apolo 13. Los estadounidenses volvían a la Luna por tercera vez. Todo parecía estar muy bien ensayado por los anteriores alunizajes. Casi se trataba de un vuelo de rutina, pero una avería estuvo a punto de convertir la misión en tragedia. Sobre esta misión se realizó la película Apolo 13, una película muy bien hecha y llena de efectos especiales. Estas son las imágenes reales, las del auténtico vuelo del Apolo 13. La misión lunar más desastrosa del proyecto Apolo había empezado con los mejores auspicios. El 11 de abril de 1970, el gran Saturno V se elevó de la rampa de lanzamiento de Cabo Cañaveral, llevando hacia la Luna el módulo de mando Odyssey y el lunar Aquarius de la desafortunada misión Apolo 13. Las maniobras para abandonar la atmósfera terrestre y dirigirse hacia la Luna habían sido de manual. Todo iba perfectamente. El Apolo 13 se encontraba a mitad de camino entre la Tierra y la Luna cuando de repente una terrible explosión en la parte de servicio de la cápsula destruyó un depósito de oxígeno. Era el 13 de abril de 1970. El Apolo 13 estaba volando desde hacía 56 horas. Los astronautas comunicaron al control de misiones de Houston: tenemos un problema. Era el principio de una pesadilla. Los daños resultaron gravísimos. La deflagración había dejado fuera de servicio incluso el depósito del agua y el sistema eléctrico. El módulo de mando se quedó sin agua, sin energía y sin oxígeno. Los 3 astronautas se vieron obligados a trasladarse al LEM, el módulo lunar que solamente tenía reservas de agua y aire para 50 horas y para 2 personas. Con la ayuda de los controladores de Houston, los 3 consiguieron llegar a la órbita lunar y dar marcha atrás hacia la Tierra, racionando el agua y utilizando las limitadas reservas de oxígeno y energía del LEM para sobrevivir. Aferrados al módulo lunar como a una tabla de salvación, los 3 astronautas vivieron 95 horas terribles, siempre en vilo y al borde del desastre final. El mundo siguió conteniendo la respiración la espantosa aventura del Apolo 13. La temperatura en el interior del LEM era de unos pocos grados sobre cero y la ración de agua diaria de apenas un vaso. Exhaustos y deshidratados después de casi 6 días de continua tensión, los 3 astronautas consiguieron llegar a la Tierra y amerizaron en el Pacífico el 17 de abril. Pese a que la misión Apolo 13 fracasó en todos sus objetivos, se convirtió en una de las más famosas después del Apolo 11. O quizás sea la más famosa. En muchas películas y en telefilmes se ha narrado la historia de los 3 astronautas a la deriva en el cosmos y su extraordinario valor al que deben su salvación. Un accidente como este nos muestra perfectamente la diferencia entre viajar en automóvil o en un vehículo espacial. En el espacio no se puede bajar o telefonear para que la grúa lleve el coche al taller, ni parar en un bar para tomar una botella de agua mineral.
En el espacio no hay estaciones de servicio, no hay tiendas de recambios. Es en cierto modo como estar en una balsa en mitad del océano. Es necesario arreglárselas con los medios de a bordo sin que nadie pueda socorrerte. Pero a veces ni siquiera hay tiempo para reparaciones. La tragedia puede llegar de repente, inadvertidamente. Es lo que le sucedió al transbordador espacial Challenger en enero de 1986. Todos recordamos perfectamente en nuestras mentes las imágenes del Challenger explotando en el cielo como un fuego de artificio. Esta es la reconstrucción de lo que sucedió ese día. Es el 28 de enero de 1986, el día de la mayor tragedia de la historia de la astronáutica. El transbordador Challenger está en la rampa de lanzamiento y los 7 miembros de la tripulación ya se encuentran a bordo. Entre ellos hay 2 mujeres, Judy Resnick, una veterana del espacio, y Krista McAuliffe, una maestra que debía impartir una lección desde el espacio a los niños de las escuelas primarias. 7 minutos y medio antes del lanzamiento se retira la rampa de acceso al transbordador. La rampa puede volver a situarse en posición en apenas 15 segundos en caso de que la tripulación tenga que abandonar el vehículo debido a una emergencia. Ahora faltan 4 minutos y 15 segundos para el despegue. Se efectúan los últimos controles en los sistemas de orientación de los motores principales. Estos motores son los que deben situar el transbordador en la correcta trayectoria de ascensión. Todo está preparado para el lanzamiento. En Florida, en Cabo Cañaveral, hace una fría mañana de invierno. Durante la noche la temperatura ha descendido bajo cero. La cuenta atrás prosigue inexorablemente. Todo funciona bien, no se advierte ningún problema. A menos 8 segundos empiezan las operaciones para encender los motores. A menos 6 segundos se encienden los motores principales hasta alcanzar el empuje máximo. Después, también se encienden los motores auxiliares de combustible sólido. A los 0 segundos saltan las abrazaderas que sujetan el Challenger a la rampa y el transbordador puede despegar. A los 7 segundos del despegue empiezan las maniobras para ajustar el equilibrio del transbordador. El Challenger se eleva dejando una estela de humo. A los 20 segundos del despegue, el comandante reduce al 65% el empuje de los motores principales para evitar demandas excesivas en el momento de máxima resistencia aerodinámica. A los 51 segundos del despegue, el empuje de los motores llega al máximo. Los datos transmitidos desde el transbordador a la sala de control no indican ninguna anomalía. A los 73 segundos del despegue, el Challenger de pronto explota. Para los 7 miembros de la tripulación, la muerte es instantánea. Los 2 cohetes auxiliares continúan volando enloquecidos hasta que a los 110 segundos del despegue son destruidos desde tierra. Una investigación rigurosa descubrió que el origen de la tragedia fue una fuga en uno de los cohetes auxiliares. Esta fuga fue provocada por una guarnición que probablemente había perdido elasticidad debido a las bajas temperaturas de la noche. Los vuelos del transbordador se interrumpieron y no se reanudaron hasta 2 años después, cuando los defectos y los errores que llevaron a la tragedia fueron eliminados o corregidos. Modificado en gran parte y con nuevos dispositivos de seguridad, el transbordador volvió a volar el 29 de septiembre de 1988. Desde entonces, los transbordadores han llevado a cabo muchas otras misiones con total seguridad, pero una nueva generación de transbordadores en preparación
Permitirá ahorrar no solo carburante, sino también tiempo de manutención, de forma que esto permitirá al vehículo reducir drásticamente los tiempos de espera entre uno y otro vuelo. Pero después de décadas de actividad espacial, después de cientos y miles de lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad de riesgo? ¿Y qué nos ha enseñado la experiencia en lo que se refiere a los mayores peligros que se perfilan en las misiones futuras? Veamos para concluir este reportaje. Desde los primeros lanzamientos inciertos a finales de los años 50, multitud de cohetes han partido hacia el espacio cósmico. ¿Cuántos de estos lanzamientos han tenido éxito? ¿Es posible elaborar una estadística que nos permita saber qué posibilidades puede tener un cohete preparado para el despegue de funcionar en su misión? En los 49 lanzamientos que tuvieron lugar entre 1984 y 1993, los diversos tipos de cohetes Ariane, los lanzadores europeos, han fracasado solamente en 3 ocasiones. No obstante, el novísimo Ariane 5 explotó poco tiempo después de su primer despegue. La Unión Soviética y posteriormente Rusia pueden presumir de más de 2.650 lanzamientos entre 1957 y 1995. De ellos, solamente 142 no funcionaron. Como es obvio, es posible que en esta estadística pueda faltar algún lanzamiento, especialmente los militares. En la astronáutica estadounidense, uno de los cohetes más utilizados fue el Delta. De 227 salidas, unas 215 funcionaron a la perfección. También el transbordador espacial cuenta con una buena fiabilidad. De más de 80 lanzamientos, solo falló uno, el del Challenger. Así pues, la tecnología astronáutica, al menos por lo que respecta a los lanzamientos, ha alcanzado una probabilidad de éxito superior al 85 o al 90%, y a menudo llega casi al 100%. Pero las misiones espaciales también pueden tener problemas debidos a otros motivos una vez alcanzada la órbita. Uno de los peligros, que se ha ido acumulando lentamente a centenares de kilómetros de altura, es el de los residuos cósmicos, satélites, terceras fases de cohetes ya agotados, pero que siguen girando alrededor de la Tierra durante años. Todavía más peligrosos resultan los pequeños fragmentos procedentes de alguna explosión que difícilmente pueden ser avistados por los potentes radares terrestres. En 40 años de actividad espacial han tenido lugar 3.750 lanzamientos que han puesto en órbita terrestre 23.000 objetos de más de 10 centímetros. Una gran parte de estos desechos espaciales ya ha caído a la Tierra y se ha desintegrado al contacto con la atmósfera. Pero unos 7.500 todavía están allí y representan un gran peligro para los transbordadores, los satélites y las estaciones espaciales como la Mir o la futura Alpha. Resulta curioso que solo el 6% de estos grandes objetos sean satélites que todavía están en funcionamiento. El 44% está formado por satélites o terceras fases de cohetes que ya están fuera de servicio. El 50% de los objetos en órbita terrestre está formado por esquirlas de los 129 accidentes con fragmentaciones acaecidos durante las 4 décadas de actividad espacial. Pero todavía más peligrosos son los detritos de entre 1 y 10 centímetros que no pueden ser localizados por los radares terrestres. Se considera que puede haber entre 70.000 y 100.000 y que un impacto a varios kilómetros por segundo con uno de estos fragmentos no sería una perspectiva divertida para la futura estación Alpha o para la Mir. El problema de los residuos espaciales está siendo seriamente estudiado. Las agencias espaciales de todo el mundo se han comprometido a no crear nuevos desechos o por lo menos a reducirlos al mínimo. Para los residuos ya existentes están en estudio especiales revestimientos cerámicos capaces de absorber golpes hiperveloces. En resumen, el problema de los residuos también existe en el espacio y es mucho más peligroso que el terrestre. Aparte de la prevención, ahora se están estudiando sistemas de limpieza que de todas formas están resultando extremadamente difíciles debido a las enormes cantidades de residuos y a sus pequeñas dimensiones. Y esto, en el fondo, también es un síntoma de que el espacio se está convirtiendo en un lugar cada vez más frecuentado y que ya está entrando en nuestra dimensión cotidiana. Por otra parte, se perfila un desarrollo impresionante de las telecomunicaciones, con centenares de nuevos satélites en órbita dentro de poco. Así pues, ya ha terminado la época romántica de los pioneros y han empezado los viajes de masas en el cosmos. Y son necesarias nuevas reglas. Hasta pronto, adiós.
Titov y Tereskova figuraban los de otros 3 pioneros del cosmos, Vygotsky, Popovic y Nikolaev. A ellos se les encomendó la misión de marcar por primera vez la frontera que separa la atmósfera terrestre del espacio cósmico. Los riesgos que debieron afrontar fueron enormes. La tecnología espacial daba los primeros pasos. Los cohetes explotaban en las rampas de lanzamiento. No se sabía si el hombre podría sobrevivir en ausencia de gravedad, y el regreso a la atmósfera terrestre era en parte una apuesta. Pero todo salió bien. Y tanto el proyecto Vostok como el Mercury alcanzaron un éxito extraordinario. El camino del cosmos ya estaba abierto. Los que año tras año hayan seguido las distintas misiones rusas y estadounidenses, especialmente durante el primer periodo, el pionero, se habrán sorprendido por el número relativamente bajo de accidentes espaciales. Pese a todo, pese a la precariedad de las condiciones de vuelo, prácticamente todos los vuelos humanos se desarrollaron de manera óptima, con algunas trágicas excepciones, por desgracia. 3 episodios que marcaron momentos difíciles para la astronáutica. Uno de estos episodios, por otra parte, no sucedió durante el vuelo, sino durante un entrenamiento en tierra. Veamos. El camino de las primeras grandes empresas espaciales, recordadas por sus éxitos extraordinarios, no se ha desarrollado sin errores ni tragedias. En los comienzos del proyecto Apolo tuvo lugar un gravísimo accidente. El primer lanzamiento de la nueva cápsula estaba previsto para febrero de 1967, y en el mes de enero de aquel año, los 3 hombres de la tripulación, Virgil Grissom, Roger Chaffee y Edward White, ya se estaban entrenando permaneciendo durante muchas horas en el interior del módulo de mando situado sobre el cohete Saturno. El 27 de enero, cuando los 3 astronautas, después de 5 horas de permanencia en la cápsula Apolo 1, cerrada herméticamente, estaban acabando el entrenamiento, una chispa provocó un incendio. En el interior de la cápsula, la atmósfera estaba saturada de oxígeno puro y las llamas se propagaron rápidamente. El humo asfixió a los 3 astronautas. No se pudo hacer nada por ellos. Después de este trágico accidente, la cápsula Apolo fue totalmente rediseñada. También en el programa espacial soviético se produjeron graves accidentes. Otra vez en 1967. De la rampa de Baikonur parte la Soyuz 1. Una por tercera vez. Todo parecía estar muy bien ensayado por los anteriores alunizajes. Casi se trataba de un vuelo de rutina. Pero una avería estuvo a punto de convertir la misión en tragedia. Sobre esta misión se realizó la película Apolo 13, una película muy bien hecha y llena de efectos especiales. Estas son las imágenes reales, las del auténtico vuelo del Apolo 13. La misión lunar más desastrosa del proyecto Apolo había empezado con los mejores auspicios. El 11 de abril de 1970, el gran Saturno V se elevó de la rampa de lanzamiento de Cabo Cañaveral, llevando hacia la Luna el módulo de mando Odyssey y el lunar Aquarius de la desafortunada misión Apolo 13. Las maniobras para abandonar la atmósfera terrestre y dirigirse hacia la Luna habían sido de manual. Todo iba perfectamente. El Apolo 13 se encontraba a mitad de camino entre la Tierra y la Luna cuando de repente una terrible explosión en la parte de servicio de la cápsula destruyó un depósito de oxígeno. Era el 13 de abril de 1970. El Apolo 13 estaba volando desde hacía 56 horas. Los astronautas comunicaron al control de misiones de Houston: tenemos un problema. Era el principio de una pesadilla. Los daños resultaron gravísimos. La deflagración había dejado fuera de servicio incluso el depósito del agua y el sistema eléctrico. El módulo de mando se quedó sin agua, sin energía y sin oxígeno. Los 3 astronautas se vieron obligados a trasladarse al LEM, el módulo lunar que solamente tenía reservas de agua y aire para 50 horas y para 2 personas.
Con la ayuda de los controladores de Houston, los tres consiguieron llegar a la órbita lunar y dar marcha atrás hacia la Tierra, racionando el agua y utilizando las limitadas reservas de oxígeno y energía del LEM para sobrevivir. Aferrados al módulo lunar como a una tabla de salvación, los tres astronautas vivieron 95 horas terribles, siempre en vilo y al borde del desastre final. El mundo siguió conteniendo la respiración la espantosa aventura del Apolo 13. La temperatura en el interior del LEM era de unos pocos grados sobre cero y la ración de agua diaria de apenas un vaso. Exhaustos y deshidratados después de casi 6 días de continua tensión, los tres astronautas consiguieron llegar a la Tierra y amerizaron en el Pacífico el 17 de abril. Pese a que la misión Apolo 13 fracasó en todos sus objetivos, se convirtió en una de las más famosas. No hay estaciones de servicio, no hay tiendas de recambios. Es en cierto modo como estar en una balsa en mitad del océano. Es necesario arreglárselas con los medios de a bordo sin que nadie pueda socorrerte. Pero a veces ni siquiera hay tiempo para reparaciones. La tragedia puede llegar de repente, inadvertidamente. Es lo que le sucedió al transbordador espacial Challenger en enero de 1986. Todos recordamos perfectamente en nuestras mentes las imágenes del Challenger explotando en el cielo como un fuego de artificio. Esta es la reconstrucción de lo que sucedió ese día. Es el 28 de enero de 1986, el día de la mayor tragedia de la historia de la astronáutica. El transbordador Challenger está en la rampa de lanzamiento y los 7 miembros de la tripulación ya se encuentran a bordo. Entre ellos hay 2 mujeres, Judy Resnick, una veterana del espacio, y Krista McAuliffe, una maestra que debía impartir una lección desde el espacio a los niños de las escuelas primarias. 7 minutos y medio antes del lanzamiento se retira la rampa de acceso al transbordador. La rampa puede volver a situarse en posición en apenas 15 segundos en caso de que la tripulación tenga que abandonar el vehículo debido a una emergencia. Ahora faltan 4 minutos y 15 segundos para el despegue. Se efectúan los últimos controles en los sistemas de orientación de los motores principales. Estos motores son los que deben situar el transbordador en la correcta trayectoria de ascensión. Todo está preparado para el lanzamiento. En Florida, en Cabo Cañaveral, hace una fría mañana de invierno. Durante la noche la temperatura ha descendido bajo cero. La cuenta atrás prosigue inexorablemente. Todo funciona bien, no se advierte ningún problema. A menos 8 segundos empiezan las operaciones para encender los motores. A menos 6 segundos se encienden los motores principales hasta alcanzar el empuje máximo. Después, también se encienden los motores auxiliares de combustible sólido. A los 0 segundos saltan las abrazaderas que sujetan el Challenger a la rampa y el transbordador puede despegar. A los 7 segundos del despegue empiezan las maniobras para ajustar de acceso al transbordador. La rampa puede volver a situarse en posición en apenas 15 segundos en caso de que la tripulación tenga que abandonar el vehículo debido a una emergencia. Ahora faltan 4 minutos y 15 segundos para el despegue. Se efectúan los últimos controles en los sistemas de orientación de los motores principales. Estos motores son los que deben situar el transbordador en la correcta trayectoria de ascensión. Todo está preparado para el lanzamiento. En Florida, en Cabo Cañaveral, hace una fría mañana de invierno. Durante la noche la temperatura ha descendido bajo cero. La cuenta atrás prosigue inexorablemente. Todo funciona bien, no se advierte ningún problema. A menos
menos 8 segundos empiezan las operaciones para encender los motores. A menos 6 segundos se encienden los motores principales hasta alcanzar el empuje máximo. Después, también se encienden los motores auxiliares de combustible sólido. A los 0 segundos saltan las abrazaderas que sujetan el Challenger a la rampa y el transbordador puede despegar. A los 7 segundos del despegue empiezan las maniobras para ajustar el equilibrio del transbordador. El Challenger se eleva dejando una estela de humo. A los 20 segundos del despegue, el comandante reduce al 65% el empuje de los motores principales para evitar demandas excesivas en el momento de máxima resistencia aerodinámica. A los 51 segundos del despegue, el empuje de los motores llega al máximo. Los datos transmitidos desde el transbordador a la sala de control no indican ninguna anomalía. A los 73 segundos del despegue, el Challenger de pronto explota. Para los 7 miembros de la tripulación, la muerte es instantánea. Los 2 cohetes auxiliares continúan volando enloquecidos hasta que a los 110 segundos del despegue... Misión en tragedia. Sobre esta misión se realizó la película Apolo 13, una película muy bien hecha y llena de efectos especiales. Estas son las imágenes reales, las del auténtico vuelo del Apolo 13. La misión lunar más desastrosa del proyecto Apolo había empezado con los mejores auspicios. El 11 de abril de 1970, el gran Saturno V se elevó de la rampa de lanzamiento de Cabo Cañaveral, llevando hacia la Luna el módulo de mando Odyssey y el lunar Aquarius de la desafortunada misión Apolo 13. Las maniobras para abandonar la atmósfera terrestre y dirigirse hacia la Luna habían sido de manual. Todo iba perfectamente. El Apolo 13 se encontraba a mitad de camino entre la Tierra y la Luna cuando de repente una terrible explosión en la parte de servicio de la cápsula destruyó un depósito de oxígeno. Era el 13 de abril de 1970. El Apolo 13 estaba volando desde hacía 56 horas. Los astronautas comunicaron al control de misiones de Houston: tenemos un problema. Era el principio de una pesadilla. Los daños resultaron gravísimos. La deflagración había dejado fuera de servicio incluso el depósito del agua y el sistema eléctrico. El módulo de mando se quedó sin agua, sin energía y sin oxígeno. Los 3 astronautas se vieron obligados a trasladarse al LEM, el módulo lunar que solamente tenía reservas de agua y aire para 50 horas y para 2 personas. Con la ayuda de los controladores de Houston, los 3 consiguieron llegar a la órbita lunar y dar marcha atrás hacia la Tierra, racionando el agua y utilizando las limitadas reservas de oxígeno y energía del LEM para sobrevivir. Aferrados al módulo lunar como a una tabla de salvación, los 3 astronautas vivieron 95 horas terribles, siempre en vilo y al borde del desastre final. El mundo siguió conteniendo la respiración la espantosa aventura del Apolo 13. La temperatura en el interior del LEM era de unos pocos grados sobre cero y la ración de agua diaria de apenas un vaso. Exhaustos y deshidratados después de casi 6 días de continua tensión, los 3 astronautas consiguieron llegar a la Tierra y amerizaron en el Pacífico el 17 de abril. Pese a que la misión Apolo 13 fracasó en todos sus objetivos, se convirtió en una de las más famosas después del Apolo 11. O quizás sea la más famosa.
En muchas películas y en telefilmes se ha narrado la historia de los 3 astronautas a la deriva en el cosmos y su extraordinario valor al que deben... Cohete que llevó al hombre a la Luna. Pero se trata de un cohete muy potente. Pesa aproximadamente 300 toneladas y es capaz de desarrollar una potencia de 20 millones de caballos, frente a los 100 caballos que desarrolla por término medio un automóvil. Pero, ¿por dónde entraban los astronautas si todo parece un único bloque? Pues bien, los astronautas entraban por esa especie de ojo plateado que puede verse aquí, en la parte delantera del cohete. Es la escotilla que conducía a la verdadera cápsula. La cápsula era redonda, era una esfera y estaba escondida dentro de la punta. En resumen, nos encontramos junto a un gran pedazo de historia, porque la aventura humana en el espacio empezó precisamente con este cohete. Los hombres que se metieron en estos minúsculos habitáculos situados sobre un cohete eran personajes dotados de un valor extraordinario, fuera de lo normal. Desde luego la empresa era emocionante, pero los riesgos eran incalculables. Bastaba una simple avería, quizás solamente una guarnición defectuosa para provocar una tragedia. Las primeras elecciones fueron muy duras. Los astronautas no fueron elegidos solamente por sus especiales cualidades físicas y psíquicas, y naturalmente por su preparación técnica, sino también por una característica insólita en apariencia, la altura. Y el motivo era muy evidente. Veámoslo. Los primeros astronautas estadounidenses fueron seleccionados en 1959 entre unos 500 candidatos procedentes en su totalidad de las Fuerzas Armadas. Los criterios de selección para estos hombres que debían explorar una región desconocida, el espacio cósmico, fueron muy rigurosos. Edad inferior a 40 años, excelente forma física, licenciatura en ingeniería, diploma de la Escuela para Pilotos de Pruebas, más de 1.500 horas de vuelo en jet y, cosa curiosa, altura inferior al 1,70 m. Las primeras cápsulas eran tan pequeñas que una persona demasiado alta no habría cabido. En esta primera selección de la NASA fueron elegidos los 7 legendarios astronautas del proyecto Mercury: Alan Shepard, Scott Carpenter, Virgil Grissom, John Glenn, Gordon Cooper, Walter Schirra y Donald Slayton. También la Unión Soviética seleccionó a sus primeros astronautas con iguales criterios, todos pilotos militares. La única diferencia era que entre los astronautas del proyecto Vostok había una mujer, Valentina Tereskova. Junto a los nombres famosos de Gagarin, Titov y Tereskova figuraban los de otros 3 pioneros del cosmos: Vygotsky, Popovic